buenas tardes. Mi nombre es Mariana Contreras y el día de hoy les voy a explicar el tema de permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Son agrupaciones en las que importa el orden de los objetos. Bueno, como pueden ver, tenemos la fórmula para utilizar en permutaciones y un ejemplo que vamos a resolver. Les voy a explicar primero que nada nuestra fórmula, el cómo debemos de poner nuestros números o lo que nos están pidiendo en la fórmula. Ok, primero que nada tenemos la n mayúscula, que son pues los elementos. Tenemos la p, que es el permutaciones, nuestra primera inicial del tema. Y la n minúscula, que es el que se tiene que elegir de los n elementos, ¿sí? Igual a n mayúscula factorial, que es un factorial. Es la multiplicación de los números. Se debe multiplicar todos los números enteros desde el número dado descendiendo hasta el número 1. Sí, eso es nuestro factorial. Eso significa entre, abro paréntesis, n mayúscula menos n minúscula, cierro paréntesis y otra vez factorial, ¿ok? Dado a entender la fórmula, vamos a ver nuestro ejemplo que nos dice. Dice, Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 pesos al primer lugar y 100 pesos al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repetir los primeros y el segundo lugar? Sí, o sea, ¿de cuántas formas se pueden repetir los premios del primero y del segundo lugar? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Pues 3, ¿no? Que es de Eduardo, Carlos y Sergio. Vamos a apuntarlo en nuestra hojita de aquí. Ahí tienen el ejemplo y aquí vamos a apuntar todo nuestro procedimiento. Bueno, entonces, nuestro elemento son 3 y en el que se tiene que elegir, o sea, ¿en cuántas formas se tiene que elegir nuestros elementos? En 2, el primero y el segundo lugar. Ya teniendo todo, ahora sí vamos a ponerlo en nuestra fórmula. Entonces sería 3p2 igual a 3 factorial entre 3 menos 2 factorial. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se hace en un paréntesis? O sea, bueno, aquí en nuestra fórmula y que tenemos un paréntesis. Pues tenemos que resolver primero que nada el paréntesis. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí abajito se los voy a poner. Seguimos con nuestro 3 factorial. Y queda un factorial. Ahora sí, vamos a hacer este. ¿Qué es el factorial? Aquí se los voy a poner. Factorial, pues nos dijeron que multiplicar desde el número dado hasta descendiendo hasta el número 1. Entonces sería 3 por 2 por 1. Entre el de aquí abajo que es 1, pues 1 por 1, ¿sí? Entonces 3 por 2, 6, 6 por 1, pues 6. Y aquí 1 por 1. Entonces vamos a poner aquí abajo entonces habíamos dicho 3 por 2, 6, 6 por 1, 6 y 1. Entonces aquí nos daría 6 sobre 1. Entonces, bueno, pues 6 sobre 1, ¿cuánto nos da? 6. Entonces nuestro resultado es que en 6 formas. Ahora, un ejemplo que les quiero dar en esto es que, ¿cómo se hace en la calculadora? Bueno, vamos de aquí, ¿no? Pues ya contestamos todo esto. Aquí, ¿cómo lo voy a poner en la calculadora? 3 factorial es 6. Y un shift aquí, 1. Y ahora sí, nos había dicho que 6 y 1 aquí la calculadora. Ya nomás pongo 6, 1, 6. Entonces, en 6 formas. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro este tema de las permutaciones. La verdad se parece mucho a la de combinaciones. Pero aquí sí cambia. ¿Por qué? Porque aquí sí nos tiene que importar el orden de los objetos. ¿Sí?
En las otras, pues no. ¿Qué es aquí? Pues aquí pueden hacer un listado. ¿Cómo puede ser mi listado? Que aquí se los voy a apuntar, ¿eh? Por ejemplo, el primero. Que Eduardo gane el primer lugar. Y Carlos el segundo lugar. Ay, estoy batallando un poquito, pero bueno. O el otro. Eduardo el primero. Y Sergio el segundo. Otra. Carlos el primero. Eduardo el segundo. Otra. Carlos el primero. Y Sergio el segundo. Sergio. Segundo lugar. ¿Sí? Entonces, y acá abajo, vean, si se fijan, aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Y aquí, Sergio, primer lugar. Eduardo, segundo. Ay. Lugar. Esta es nuestra quinta. Y ya por último, 6. Sergio, primer lugar. Y ¿quién nos falta? Carlos. Segundo. Ay, les voy a dejar así, ¿no? Pues segundo lugar. Si se fijan, tenemos 6 formas. Pero aquí sí importa el orden. Porque tal vez gane Eduardo en primero y Carlos en segundo. No es de que Carlos en primero y Eduardo en segundo, no. O sea, si tus 6 formas que obtuviste, este fue el ganador, pues si se fijan, sí importa el orden. Porque no te vas a ir con Sergio y Carlos. Porque aquí es de Sergio quedó en primero y Carlos en segundo. A eso me refiero con que las permutaciones sí importa el orden. Espero que hayan entendido. Gracias.